Listo. Bueno, pues entonces, vamos a empezar. Bueno, entonces vamos a ver. Estamos. Bueno, Perno no puede hablar, ¿no? Entonces estamos Angelita y Carito. Daikin ya dice que va a entrar en este momento. Ya acaba de llegar a su casa. Y Giancarlo y Jair están en la universidad. Les queda difícil. Sarita no sé, no me ha contestado. Es que como ella también estaba cuadrando horarios de la universidad porque recién comenzó. Entonces, vamos a ver. De pronto, igual ya vamos a dar inicio, ¿ok? Entonces, Angelita, empieza la lectura y donde yo te diga stop, paras y continuaría Carito. Berno, en su mente, si puede hacerlo, va siguiendo la lectura como si él también la estuviese haciendo, ¿no? Sin decirla ni nada, para que no. Vamos viendo y para que escuchen cómo van sus compañeros, ¿ok? Entonces comencemos, Angelita, con hasta donde yo te diga stop. Yo voy a dejar que tú Bueno. leas. Recuerda todo lo que hemos visto, vete a estructura. No vayan a empezar a traducir palabra por palabra porque allí pierden el año. I have to write the phrases and I speak English too, but I don't wish help the people and I want to help the teacher too. Perdón. The teacher need to go at bank. He have to. Me voy a sacar dinero. He have to. Se me olvidó ese verbo. Sacar dinero. Take out money. In the bank, Leslie. O Leslie in the bank. ¿Cómo queda ahí? Continue. I am going to the bank too. I need to buy the shoes and the shoes. Shoes. In the moment I am put on the coat and I am going to the bank. Voy a ir al banco. Peter wish. Disculpa, ese desea es como el need y como el want to. The family to. Desear y querer era lo mismo. Peter want to go at the bank too. Susan and Alicia was in the bank in the morning and she could not take out money and she
he can buy the flowers too. Okay, stop. Carito, continue, please. Okay. They have to buy the flowers today, but they don't have to go to the bank. I go to the bank and I buy the flowers, but I don't dust the house. Alice saves money every day. She doesn't need money, and we have to help to Alice. Alex doesn't save, and Peter doesn't save either. I have to travel the next year, and I'm saving money, but I don't. I can't choose a bank. Now I have to finish this letter, and I'm going to write an English book for Susan. See you later. Bye. Very good, excellent. Muy bien, miren. Vamos a hacer ahora un pequeño review. ¿Qué hay que tener en cuenta? No importa que no sea perfecta la lectura que hagamos, pero lo estamos intentando y estamos identificando estructuras. Por ejemplo, de pronto, ¿qué cositas se nos van? Cuando hablan, dicen en la parte que dice, pero yo no deseo. Deseo, wish es más como la parte de sustantivo, ¿no? Más. Pero cuando hablo de no deseo ayudar, más bien lo estamos hablando como el de want to. Entonces, cuando me decían which help, no nos cuadra esa parte, ¿no? Más bien es want to help people. ¿Ok? Otra situación, cuando vamos a utilizar ing, acuérdense, en este momento, in this moment, I am put on the coat, no podría ser, sería putting on the coat, ¿no? Putting, porque estamos hablando de un ing, porque estoy metiendo verbo to be. Otra cosa que vi aquí, la diferenciación que hacemos y que involuntariamente a veces caemos, ¿no? Yo voy a ir al banco. Ese I am going to solamente, de bank, me suena como la estructura incompleta, ¿no? Aunque les cuento que por ahí hay sus excepciones. No está mal hacer así, I am going to the bank, no está mal. Pero realmente la estructura es I am going to go, porque el going to es la estructura y el verbo ir es go. I am going to, acuérdense que siempre después del be going to viene un verbo, porque voy a hacer algo. En este caso es el verbo ir. Y uno se confunde porque está el voy y está el ir. Uno piensa que con eso ya está. No está mal decirlo, porque sí se lo puede hacer así. Uy, se me perdió. Sí se lo puede hacer así, como lo hicieron. I am going to the bank. Sí, no es un error. Es como una excepción. Pero realmente, como si estamos aplicando muy a rajatabla la estructura, sería I am going to go to the bank, ¿cierto? Lo mismo acá dice, y voy para el banco. No es I am going to. Ahí tampoco es I am going, es yo voy y voy. I go to the bank. I go, es un presente simple, miren, yo voy. Ahí no voy a ir, no dice, ¿cierto? No es una estructura. Otra cuestión, cuando dice ellas estuvieron, no podría ser ellos o ellas, es they. Ellos o ellas es they. Y they no iba con was, but they were in the bank this morning, ¿no? Y ellas no pudieron otra vez. And they could not take out money, ¿no? And they could not buy flowers either. Entonces, ojo con esas pequeñas cositas, ¿no? Otra cosa por ahí. Pero ellas no tienen, bueno, no. Otra cosa, por allí teníamos algunas oraciones donde utilizábamos por ejemplo, Pedro desea ir al banco también. Ese desea es un quiere ir al banco también, ¿no? Entonces, Peter, no podemos decir want nomás. Y want go menos, want to go to the bank.
pero no va want únicamente. Miren que es tercera persona. Es un he. Acuérdense, en he, she, it manejaban la regla de la S en las oraciones. Entonces no se olviden. Peter wants to go to the bank too, ¿no? Cuando están terceras personas tenemos que utilizar él tiene que sacar dinero. El have to, que era el tener que era obligación de las family to que vimos la clase pasada, no puede ser he haves, no existe. Hay que aplicarle la S porque obviamente es una tercera persona, he, y es un presente simple. Mire, él tiene que, es verbo directo. Entonces, pero les cuento que es uno de los verbos que se transforma cuando va a utilizarse en terceras personas. Ese have se convierte en has, H-A-S. He has to take out money in the lazy bank, ¿cierto? Porque ustedes no pueden ahí aplicar, haves no existe por ningún lado, no hay ese verbo. Es has, se transforma. Solo en presente simple, ¿no? Solo esas variaciones de la S, la ES aplican, como lo vimos en la clase pasada, en terceras personas que se estén utilizando solo en la estructura presente simple. Las demás no. Las demás no tienen ningún problema, ¿cierto? Entonces, ojo, tendremos en cuenta esas pequeñas cositas, pero miren que ya ustedes se van arriesgando, ¿ok? Se van haciendo la tarea de una manera muy, muy provechosa. Hacer esto es que usted me cuente algo ya con sus palabras, ¿cierto? Y que mezcle una tras otra estructura y lo haga de una manera muy fluida, sin tener que pensarlo tanto, ¿no? Y ahí están verbitos muy fáciles de manejar, ¿ok? Entonces, vamos a irnos ahora sí, habiendo hecho este pequeño repaso, porque esto es lo que nos sirve. Usar lo que hemos aprendido, ahora apliquémoslo, ¿cierto? Entonces, vamos a irnos ahora sí con la última clase que nos quedó. Bueno, esto de la S ya lo vimos, ¿no? Y les di el vocabulario, por eso lo hicimos en la clase pasada, porque se nos mezclaba cuando hacíamos la utilización del presente simple con el uso de lo de la S y con el uso del auxiliar das, ¿no? Que era un complemento ya de esa estructura, ¿ok? Entonces, miren, vamos a irnos ahora sí con esta partecita. Esta partecita nos va a ayudar demasiado. Estos temitas que vienen son parte de las estructuras, no son estructuras, son parte de las estructuras. ¿Qué estructuras ya tenemos? Miren, para hablar. Cuando usted quiere hablar en presente, puede hacer uso de presente simple, tiene que acordarse de todo lo que hemos aprendido. Ya tiene el can, cuando quiere hablar de sus habilidades, de las cosas que usted es capaz de hacer. Y puede utilizar el presente progresivo, las formas ando, endo, cuando usted quiere contar algo que está en desarrollo en este momento. 3 formas de hablar en presente, ya puede tenerlas. Futuros tiene 2, el will y el be going to. Be going to es algo prácticamente inmediato, will es un plan lejano, ¿cierto? Y tenemos también en pasado. ¿Cómo podemos hablar en pasado? Para pasado tenemos el pasado progresivo, las formas ando, endo, pero en pasado, utilizando el verbo to be en was y were, dependiendo de la persona, y obviamente colocando el verbo el ing para que no suene ando, endo, ¿no? Y el pasado con could, habilidades en pasado. Entonces, miren todas las posibilidades que ustedes tienen de hablar en presente, en pasado y en futuro, ¿cierto? Y aparte de eso, un complemento que ya hicimos la clase pasada fue lo de los verbos family to. ¿Por qué los introducimos? Porque por allá vamos a ver también los verbos family ing, que son verbos demasiado utilizados en el inglés. ¿Por qué? Porque esa regla del to y del ing nos permite conectar con otros verbos, ¿no? Verbos que se siguen en continuo. Ok, hoy nos vamos a ir con el último tema que tiene que ver con el uso de, así como podemos utilizar 2 verbos en una oración, les cuento que también podemos utilizar 2 personas o 2 sujetos, como les dicen en inglés, en la gramática, en una oración, ¿cierto? Yo puedo usar a 2 personas también. Miren esta oración, dice, Roger can shoot Alice. Roger can shoot Alice. Roger puede disparar, shoot es disparar, a Alicia.
Roger can shoot Alice. ¿Ok? Entonces, miren, ¿qué pasa? Yo ya tengo 2 personas dentro de esa oración, ¿no? Y puedo tener hasta 2 verbos y 2 personas. Puedo haber dicho, Roger quiere dispararle a Alice. Puedo decir, Roger wants to shoot Alice. Miren, tendría 2 verbos y 2. Ya saben por qué. ¿Cuál es el verbo principal ahí? Wants. Shoot vendría siendo un verbo complementario. Wants es el que recibe todas las reglas. Por eso le pongo la S a wants, porque es el verbo principal. Shoot ya no lo afecta. Y puedo tener 2 personas, como en este caso. Aquí lo están haciendo con una de las estructuras más fáciles, que es can, ¿cierto? Roger can shoot Alice, ¿ok? Aquí miren en la oración, arriba la están haciendo con nombres propios. Roger, el nombre de un caballero, Alice, el nombre de una chica, ¿cierto? Si ustedes analizan, miren arriba los nombres que le han puesto al ejemplo, a las personas que aparecen ahí. Before quiere decir antes, after quiere decir después. Entonces, resulta que este es el actor que está antes. ¿Antes de qué? Ahí lo están indicando, antes del verbo principal. Y Alice es quien está después del verbo principal. En este caso, en inglés, aquí les vamos a hablar sobre character before, character after, ¿cierto? Sujeto que está antes, sujeto que está después. El sujeto que está antes también podíamos, acuérdense que podíamos, en lugar de utilizar nombres propios, podíamos utilizar pronombres, palabras que reemplazan a los nombres. En este caso, Roger puede, como es el nombre de un chico, puede ser reemplazado por he, él. Y Alice puede ser reemplazado por her. Miren, apareció otra palabra. Profe, pero ella se dice she. Ah, bueno, entonces ahí es que vamos a caer en cuenta cómo funciona este jueguito que estamos hablando del before y el after. Resulta y acontece que cuando usted coloca a una persona o a un actor o a un pronombre antes del verbo principal, es quien se encarga de ejecutar esa acción. Es el actor que ejecuta esa acción. En cambio, y por eso es tan importante que usted jamás lo omita. En inglés usted no lo puede omitir. En cambio, el actor que está después del verbo no es quien ejecuta la acción, sino quien la recibe o quien la comparte, ¿cierto? En este caso la recibe directo. Roger puede dispararle a Alice. ¿Quién dispara? Roger. ¿Quién recibe? Alice, ¿cierto? Entonces, yo, para poder identificar cuando ya voy a utilizar pronombres, quién es antes y quién es después, ya la cosa cambia, ¿cierto? Entonces, ya no puedo colocar she, miren, aquí, ¿cierto? Porque Alice no es quien ejecuta. ¿Quiénes son los pronombres que ejecutan? I, you, he, she, it, we, they, los que hemos venido utilizando. Ellos son los que ejecutan las acciones, o sea que siempre estarán antes del verbo. Son los character before, los llamados pronombres sujetos en gramática. En cambio, los que reciben la acción, los que están después del verbo, ¿no? Estos no son obligatorios, solamente se ponen cuando son necesarios, cuando usted lo quiere hacer, quiere dirigir una acción hacia alguien más. En cambio, los que están antes del verbo son obligatorios. Alguien tiene que estar haciendo esa acción. Y en este caso, ya no puede ser el mismo she. A Alice no la puede representar el mismo she, a pesar de que traduzca ella hacia nosotros, hacia nuestro español. Porque she siempre va a ser quien ejecute las acciones. Cuando se convierte en un ella que recibe, ese ella se va a convertir en her. Y nunca va usted a encontrar un her de primero tampoco. Jamás. Él siempre va a estar después de un verbo. Le están dirigiendo esa acción. Entonces, por eso dicen, están cambiándolo. Y a Alice ya no la reemplazan por she, la reemplazan por her. Miren, he can shoot her. Él puede dispararle a ella. Entonces, aquí jamás va a haber un she, nunca. Y miren qué pasa si yo hago el cambio, ¿cierto? Si en lugar de tener a Roger, miren cómo va cambiando,
La pongo a Alice de primera, la pongo a ejecutar la acción, mire. La tengo ejecutando la acción. Entonces, Alice can shoot Roger. Alicia puede dispararle a Roger. Ya es al contrario, miren. Alicia se convirtió en la que ejecuta la acción y Roger en quien la recibe, ¿no? Porque yo quise hacerlo así. Entonces, ¿qué pasa? Como Alicia se convirtió en un character before, en un pronombre sujeto, el que actúa, el que ejecuta, ahí sí se convertirá en un she, que era el que veníamos manejando. She can shoot. Y miren lo que le pasó a Roger. El pronombre que reemplaza a Roger ya no es he. Y ahora se convierte en un him. Estas palabras las van a usar ustedes demasiado. Es un cuadrito que vamos a ir incrementando en todas unas palabritas corticas que usted las escucha, las usa mucho y las tiene que saber manejar, porque si no, sería difícil que nos entiendan a lo que hablemos o cuando leamos algo, ¿cierto? No sabríamos a qué se refieren esas palabras. Son demasiado utilizadas y hay que saberles poner sentido. ¿Por qué las uso? ¿Cuándo las uso? ¿Listo? Entonces, miren, ahí está. Y aquí está, miren, nuestro cuadro principal. Ahí está, miren. Entonces, cuando utilizo un Carito, dime, perdón, Carito, hay una pregunta de Berno en el chat y creo que es importante a ver, porque ya es no, otro tema, pero entonces sí. no me sonó acá. No, pero apenas lo puso, apenas lo Ah, puso. sí, porque no me sonó. A ver, veamos. Dice, him o his. Ah, bueno. Muy buena pregunta, le voy a colocar aquí. Muy buena pregunta. ¿No? Ya está queriéndose adelantar como Angelita. Ella se adelanta a millones de años luz. Resulta que his es una de esas palabras que vamos a aprender, pero es un posesivo, un adjetivo posesivo. No es un pronombre objeto, se le llama a los character after, a los que se ponen después del verbo. Him es quien representa a un él que va después del verbo. His representa... ¿Esto cómo se llama? ¿Pronombre? Pronombre objeto se llaman, pronombres objetos, Objeto. ajá, en gramática, los que estamos viendo que van después del verbo son los pronombres objeto, en cambio los que van antes del verbo son los pronombres sujeto. Y esta palabra que nos refiere Berno son los adjetivos posesivos. His es cuando yo digo que algo es de él. Por ejemplo, digo his car, el carro de él. ¿Su carro de quién? De él. Entonces, y son palabritas que vamos a ir trabajándolas, porque este cuadro que lo vamos a ir armando con el libro 2, ¿no? Que por cierto, bueno, Angelita ya lo tiene, a Dakin ya se lo enviamos. Entonces, si Dios quiere, entre mañana que es el martes, ¿no? Entre mañana y el miércoles, para hacérselo llegar a Carito, a Berno, a Giancarlo, a Jair, a Sarita y a Cristian, que son quienes me faltan, ¿no? Entonces, si Dios quiere, entre el martes y el miércoles ya les llevo su libro, pues no me dijeron nada dónde iban a estar. Angelita me escribió, Daikin también, entonces no supe dónde llevarles, cuándo llevarles. Entonces, de pronto, si gustan, me avisan ahora o igual mañana los contacto o el miércoles y se los llevo, ¿listo? Porque el miércoles sí comenzamos libro nuevo, ¿ok? Entonces, para que lo sigan allí. Eso, Berno, ¿ok? Entonces, esa era la diferencia. Bien, y miren qué bueno que hagan esas preguntas porque precisamente esas palabras son las que definitivamente nosotros mezclamos mucho y las ponemos a veces a la loca. Las ponemos ahí, como caigan, ¿cierto? Como caigan. Y no es así, no es ponerlas como caigan. No es ponerlas, a como me caen ahí porque sí. No. Y miren que ahora que miren que ustedes casi todos han visto esas estructuras, estoy casi segura, por eso se les facilita a ustedes. Las vieron en el colegio, las vieron en la universidad, o si han tenido la oportunidad de hacer otros cursos. Lo que pasa es que es chévere también tener algo en que basarse. A mí me parece genial el 1, 2, 3, porque las personas así sepan o así sea la primera vez, es una forma de que uno tiene para ayudarse a no estar adivinando y mezclando tanta estructura.
podemos como soltar de una forma más suave, más fácil y poder comprender por qué yo uso esas estructuras así, por qué pongo estos elementos en este lugar, tener sentido, coherencia en lo que estoy haciendo, no hacerlo de manera mecánica, como decir, vea, grábese que el presente simple se ve así. No, porque si hay muchas circunstancias donde usted tiene que adaptar la situación para hablar. Entonces, lo bueno es tener una guía. Entonces, miren, estas por ahora son las palabras o los pronombres objeto, ¿cierto? Estos son los pronombres objeto que tenemos para cuando yo voy a utilizar un yo, un tú, un él, un ella, un este o esta, un nosotros o un ellos, pero después de un verbo. Entonces, miren, I es cuando yo ejecuto la acción. Son los que van antes. En cambio, me es el que va después, ¿cierto? Es el yo que va después, ¿cierto? You y you. Tú dirías, bueno, pero ahí están iguales. Sí y no, porque cuando usted lo traduce, cambia la situación. Ahí están las formas te. Por ejemplo, yo te quiero. Entonces, ¿cómo se dice te? Lo que pasa es que al español lo estamos adaptando a esa forma. Allá sería I love you. Y es el you de acá, es el que está después, que son los mismos, escriben igual, sí, pero dan una traducción y una idea diferente. El uno ejecuta, el otro recibe, ¿cierto? Miren, he, el que recibe es him. Es un él, pero que está después. She sería her, como lo vimos en el ejemplo. Cuando usted lo pone después, ya no va a ser she, ahora es her. It es el mismo it, pero vuelve y juega con respecto al you. Es las formas lo. Por ejemplo, yo quiero comprar un carro. I want to buy a car. Quiero reemplazar carro, que es un objeto, ¿no? It es para objetos, para animalitos. Quiero comprar un objeto. Quiero comprar un carro, perdón. I want to buy a car. Voy a reemplazar ese carro. I want to buy it. Cuando dije eso, dije yo quiero comprarlo. Miren, las formas lo. Y ya, no tuve y a pesar de que es el mismo it, pero no está dando la misma traducción. ¿Ok? Nos está dando una idea diferente. Estamos comunicando que es el que está recibiendo la acción. We se convierte en as cuando está después de un verbo. Es que ellos nos quieren invitar a nosotros, miren, nos quieren invitar. Entonces, they want to invite us. They want to invite us. No puedo colocar we después de ese invite. Para nada, por ningún motivo, ¿cierto? Luego tenemos they, ¿cierto? Para ellos o ellas. Y acá también es nosotros o nosotras, ¿no? No se vayan a equivocar que también ese sí es doble género. Them, ¿cierto? Ellos. Nosotros necesitamos hablar con ellos. We need to speak with them. Esa palabra with, con, es un conector realmente, ¿no? Se utiliza mucho para estos casos cuando hay verbos que no se pueden recaer directamente sobre las otras personas. Por allá, en unas clasecitas más allá, vamos a ver lo que es un verbo transitivo y lo que no es un verbo transitivo, un verbo intransitivo. Por ejemplo, hay verbos como caminar. Caminar no es un verbo transitivo. ¿Qué quiere decir transitivo? Que se puede recaer directamente hacia donde lo estamos dirigiendo, ¿no? En este caso hacia las personas. Por eso yo tengo que utilizar el conector with. En cambio, por ejemplo, love es un verbo transitivo. Por allá, más allá, ya les digo cómo se investiga un verbo, cómo yo sé cuando un verbo es transitivo y cuando no. Y realmente hasta en la forma de hablar uno se da cuenta, ¿no? Yo no puedo decir, nosotros queremos hablar ellos. Tengo que poner el con. Ya cuando meto el con, ellos, ya sé que ese verbo no es transitivo. Transitivo es que lo puedo aplicar directo. Yo no puedo decir, yo quiero caminarte. No, pues ¿cómo así que caminarte? Yo quiero caminar con ella o contigo.
tengo que colocar ese conector con, que es with. Ahora lo vamos a hacer en un ejemplo, ¿listo? Entonces, miren, estas son nuestras primeras palabritas para que tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué significa mí? Yo, también significa yo. O conmigo. Por ejemplo, tú quieres hablar conmigo. You speak with me. Mira, ¿cierto? Ahí está también. Todas esas palabritas que voy, ¿cómo digo conmigo? ¿Cómo digo contigo? Ahí está, miren, you. La palabrita que sigue, la persona que recibe. ¿Ok? Entonces, eso es lo que queríamos y necesitábamos ver. Esta es una introducción prácticamente del libro que sigue, porque ahí vamos a empezar a complementar lo que precisamente Berna nos indicó. Vamos a completar nuestros adjetivos posesivos y nuestros pronombres posesivos. Y es un cuadro y esas palabritas sueltas parece que todas se mezclaran y uno las mira y dice, bueno, pero ¿por qué ponen, qué será him? ¿Qué será his? ¿Y por qué lo ponen aquí y acá? Ya usted sabe por qué y cómo los va a utilizar. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a hacer la práctica. Lo importante es hacer la práctica. ¿Ok? Entonces vamos a mirar. Tenemos estos verbos, para que ustedes si tienen ahí su librito, los puedan copiar, ¿cierto? Dice show, repeat, show. Ok, hoy estamos tímidos. Show. Sí. Ok, hoy estamos muy tímidos. Ok, show. Show es mostrar, ¿cierto? Como verbo. Como sustantivo sería el show, pues, la presentación, el espectáculo. Pero como verbo es mostrar. Entonces yo, por ejemplo, le digo a Dakin, Dakin, regálame la siguiente oración teniendo en cuenta lo que acabamos de estudiar, ¿no? Los voy a poner ahí como para que lo tengan en cuenta. Si yo le digo a Dakin, Dakin, hazme la siguiente oración. Eh, ella necesitará, ella necesitará mostrarme el carro. ¿Cómo me quedaría? Ella necesitará mostrarme el carro, ¿cierto? Ojo, analiza bien toda la estructura, todo, tiempo, estructura. Es lo que explicó. Sí, ella necesitará mostrar el carro. Mostrarme a mí el carro. Entonces sería she will need to Show. show me Ajá. this car. Oh, very good. She will need to show me the car. Miren todo lo que aplicó ahí Daikin. Se aplicó presente simple. Perdón, futuro 1, she will, necesitará. Aplicó verbo family to, need to, lo aplicó muy bien. Y ya utilizó character before para decir she, ella, la que ejecuta la acción, y character after, me. Miren todo lo que es aprender a manejar la parte gramatical de manera correcta y sencilla. No es de ponernos tantas arandelas, ¿no? Ir sumándole a lo básico que hemos aprendido, ir sumándole cositas, pero con sentido, entendiendo por qué yo las uso así. Muy bien, Dakin, excelente. Vamos a ver el siguiente verbo, miren, el verbo wave. Repeat, wave. Wave. Ajá, Wave. muy bien, wave. Miren que wave, miren todos los muñequitos están con la mano arriba, ¿no? Entonces, wave es el movimiento realmente que explica un saludo o una despedida. Es ese movimiento que hacen las reinas de belleza que van haciendo con su mano así, como diciéndole a todos adiós o saludando a todos. O sea, que wave es saludar con la mano o despedirse. Porque puede ser que esté diciendo adiós o hola. Entonces, el movimiento es saludar con la mano o con un gesto.
Entonces, yo le digo a Carito que por favor me haga la siguiente oración. Yo le digo a Carito, por favor, dime, tú vas a necesitar saludarlo a él. Tú vas a necesitar saludarle. You are going to needing to wave him. ¿Por qué needing, amor? Si estás utilizando un futuro. Going to need. Yeah. Exacto. Okay. Bien, pero chévere que caen en You're cuenta. going to need. Ajá. You're going to need to wave him. Muy bien. Ojo, ¿no? A veces caemos en cuenta, nos da como la tentación de que porque hay verbo to be, ing. No, no. Y a veces cuando hay el ing, el verbo to be ni siquiera lo ponemos el ando en. Ojo con eso. Solo en la parte de tiempos continuos, cuando suene ando, endo, es que yo pongo el ing. Si no, no hay necesidad. Muy bien, excelente, miren. Utilizamos futuro 2, utilizamos un verbo family to, que es el verbo need to, y utilizamos un character before y un character after. En este caso, él, ¿cierto? Him. Muy bien. Vamos con el siguiente. Shoot, miren, el del ejemplo. Shoot, disparar, ¿no? Disparar. Entonces yo le digo a Angelita, Angelita, ¿cómo me quedaría la siguiente oración? Él, ¿cuál es que tenemos? Él estuvo disparándonos ayer. He was shoot as yesterday. Ahí dice, él estuvo disparar a nosotros. Disparándonos Pero a nosotros. está bien, pero ahí vuelve, date cuenta de lo que estás utilizando de estructura. Él estuvo disparándonos. Shooting as yesterday. Very good. Ojo. Cuando es ando, endo, eso es ing en el verbo. Sí o sí. Ok. He was shooting us yesterday. He was shooting us yesterday. Mire. Muy bien. Muy bien. ¿Y para escribirlo va con doble T? No. ¿O solamente ing? No, ing. Shooting. Eso no tiene. Listo. Ok, vamos con el siguiente. Vámonos con bless. Repeat, bless. Bless es Bless. bendecir, ¿cierto? ¿No? Blessing, bendiciones. Bless es el verbo bendecir. Entonces, yo le digo a Dakin, ¿cómo me quedaría esta pregunta? ¿Pudieron ellos bendecirte? ¿Pudieron ellos bendecirte? ¿Pudieron ellos bendecirte? Ok. Pregunta, ¿cierto, Caro? Sí, señor. ¿Pudieron ellos bendecirte? Entonces, sería
they. Ojo la estructura, ¿no? Ojo Es nuestra pregunta. fórmula. Entonces sería could they. Ellos pudieron bendecirte. Yes. Entonces sería could they blessing. Ay. Bless. Pero verás que es bendecirte. Entonces sería bendecirte. Ah, bless you. Ah, muy bien, porque no sabemos de quién. Porque pudieron ellos bendecir, sería ahí nomás. Could they bless. Pero could they bless you? ¿Pudieron ellos bendecirte? Muy bien, excelente. Vamos con el siguiente verbo. Miren, el verbo blow. Repeat, blow. Blow. Es el verbo soplar. ¿Sí? Soplar. Entonces yo le digo a Angelita, ¿cómo nos quedaría esta pregunta? Em, eh, nosotros lo soplaremos, pensando que es el pastel, ¿no? Nosotros lo soplaremos. ¿Quién pregunta? Sí, señora. Will we bless? Soplar. Bless es bendecir. Ah, blow, perdón. Blow. Se me fue la mirada al otro lado, blow. Will we blow it? Muy bien. Will we blow it? Very good, excellent. ¿Nosotros lo soplaremos? Muy bien. Ah, ¿era pregunta o era afirmativa? No, pregunta, tú me la hiciste. Will we me dijiste. O pues yo escuché eso. Ah, will we. No sé si es Sí, la que segunda. dijiste we will. Ajá. Will we. ¿No? Will we. Primero Will will, we. luego we. Porque es preguntas. Las preguntas comienzan con los secretarios en todas las estructuras. No con las personas. Muy bien. Vamos con el siguiente. Mire, el verbo cut. Es como si ustedes se fueran a tragar la U. No es cut. 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 Parece que nos estuviéramos tragando esa U. Cut. Cut es el verbo cortar, ¿cierto? Entonces yo le digo a Carito, Carito, ¿cómo me quedaría la siguiente pregunta? Mm, eh, a ella le gusta, a ella le gusta, eh, mm, cortarlos. Acuérdense que ellos, por si acaso, todo lo que tiene que ver con ellos también es para cosas, ¿no? Por si acaso. A ella le gusta cortarlos. Preguntemos si son papeles, Y es una pregunta. muñecos, ajá. Ay, ujú. Does she like to cut them? Muy bien. Does she like cut them? Muy bien. Does she like to cut them? Miren, porque they no solamente aplica para personas, aplica para cosas también, por si acaso, ¿no? No solamente porque el plural con it no lo podemos manejar. El it para cosas singular, pero para plural nos tocaría con they. Entonces, el que recae es them. Muy bien. Does she like to cut them? Mira, a ella le gusta cortarlos, ¿no? Los muñequitos, los papeles, en fin. Miren el siguiente verbo, el verbo feed. Una I alargada. Feed. Feed es el verbo alimentar. Feed, ¿no? Entonces yo le digo a Daikin, Daikin, ¿cómo me sonaría esta frase negativa? Una frase, no una respuesta negativa. Yo te digo,
Mm, yo, y pensando que ahí está un gatico, yo no voy a alimentarlo. Yo no voy a alimentarlo. Ok, entonces sería I no voy. Futuro 2. Te hago acuerdo. Ah, ok, entonces sería I am going. Y en la negación, ¿dónde? Ok, entonces sería I am not go. ¿Por qué go? Ah, no. Acuérdate, Voy. acuérdate cómo era la estructura del futuro 2. A ver, estructura de futuro 2. Fui. Claro, entonces, a ver, sería I am not. Yo no voy. Ah, I am not going to. sí va going to. Claro, porque es las formas ir No, me a dice más hacer bola. algo. Ajá. Pero ahora vas a decir que Entonces no sería vas a hacer algo. I am not going to Ujú. fit. Fit. Al gato, ya no le ponemos gato. Entonces, ¿qué reemplazaría al gato? Him. No, porque no es una A él. persona. He o him es para personas nomás. Es un gatito, es un ¿Eso? animalito. O the cat. Pero como lo voy a reemplazar no por un nombre propio, sino por un pronombre, ¿a cuál pronombre le pondrías? Por eso dije, yo no voy a alimentarlo. Alimentarlo. Sería it. Mira, Eso. nuestro character after es el mismo it, sino que es nuestras formas lo, para omitir Pregunta, animalitos o cosas. Dígame. si diría ahí alimentarlos, Entonces sería iría them, them, claro, porque son varios gatitos, ya, ¿no? vale. Ese sirve para personas y cosas. En cambio, el it solo es para cosas o animalitos. Him o her no puede ser femenino ni masculino para ni animales ni cosas. Por eso tienen el it. ¿Listo? Muy bien, Daiki. Entonces queda, I am not going to feed it. Mira, I am not going to feed it. Ok, very good. Vamos con el siguiente verbo. Miren, el verbo swear. Repeat, swear. Swear. Swear es jurar, Swear. hacer un juramento. Jurar, ¿cierto? Entonces yo le digo a Angelita, Angelita, ¿cómo me quedaría esta frase negativa con swear? Yo digo, ellos, mm, ellos, no, a ellos no les gusta, a ellos no les gusta jurarnos tampoco. A ellos no les gusta jurarnos tampoco. ¿No les gusta jurarnos? ¿Mm? A nosotros, entonces. They don't not like to swear as to, Tampoco, no dije también. ¿no? Either. Ah, ojo, porque tú solo es para cosas positivas. Muy bien.
They don't or they do not like to swear us either. Miren, they do not like to swear us either. Very good, muy bien. Cuando ustedes empiezan a comunicarse con personas en inglés, por ahí hay unas plataformas, voy a visitarlas yo primero, ¿no? Algunas que son de gratuitas y todo, algunos foros y cosas donde se conectan ustedes con personas de otros países para poder chatear o conversar o hacer videoconferencias. Gente que es de otros países que no es de habla inglesa, no son americanos tampoco, sino son gente, por ejemplo, de la India, de Japón, de otros países que quieren también practicar su español a veces. Y ellos hablan inglés, han aprendido a hablar inglés bien, pero tienen otros acentos. Entonces, a veces es fácil porque te hablan más suave que un americano nativo o que un inglés. Aunque, bueno, el inglés británico es más sencillo, pero a veces lo hablan más rápido también. Entonces, cuando son gente como nosotros que ha aprendido desde otros países a hablar inglés y ya llevan una experiencia, un tiempo, es chévere, ¿no? Poder tener esa comunicación. Entonces, nunca pretendan querer hablar a velocidad. No se trata de hablar a velocidad. Eso no es hablar inglés. Hablar cualquier idioma es que usted se dé a entender y lo haga de manera correcta para que el otro lo entienda. No se necesita hablar a velocidad, porque no es que usted se quiera lucir de que habla igual que un nativo a velocidad. Entre ellos ya por el común, el compartir diario, la costumbre. Usted está aprendiéndolo y usted está soltando. Entonces, háblelo de manera tranquila, pero aplique con coherencia lo que está diciendo. ¿Cierto? Muy bien. Vámonos con el siguiente. Dice, receive a letter. Receive a letter. Receive a letter. Receive a letter es el verbo recibir, ¿no? Y a letter es una carta. ¿Ok? Entonces, yo le digo a Carito que me haga la siguiente frase negativa. Tú, a ver, ese verbo recibir. Eso, tú no necesitarás, no, mentira, tú no tendrás que recibir la carta con ella. Tú no tendrás que recibir la carta con ella. You won't have to receive the letter with her. Very good. Miren que ahí ya no pude colocar yo directo el verbo, ¿no? Me tocaba utilizar ese conector with. Lo necesitaba, es W-I-T-H. Ahora lo vamos a hacer y lo alcanzamos a hacer en el tablero, ¿cierto? Muy bien. Tú no necesitarás recibir la carta con ella. Entonces, you will not or you won't receive the letter with her. Necesité ese with para conectar con ella. No puedo decir with she, no existe. Estamos hablando después de la acción, ya sabemos quién la ejecuta, ¿cierto? Muy bien. Vamos con el siguiente, miren, el verbo throw. Throw es el verbo lanzar, arrojar. ¿Ok? Very good, muy bien. Entonces, Daikin, ¿cómo me quedaría la siguiente expresión? Él tiene que lanzar la pelota contigo. Él tiene que lanzar la pelota contigo. Ok. ¿Es true o throw? Throw, con la lengua entre los dientes, como si fuera un Throw. español. Throw, ajá.
throw. Ujú. Ok. Entonces sería I have. Él. Ay, perdón. Él tiene que arrojar. He have. ¿Será have? Acuérdate que está en presente simple y que yo dije hace un rato que en los presentes simples con terceras personas se manejaba la regla de la S, pero que have era una excepción en los presentes simples y cambiaba a has. Ah, H, H. perdón. He has. ¿Ah? Sí. He has. Throw. Verás que has es un Ese- family too, ¿no? Ah, ok. Entonces sería he has throw the ball. ¿Y qué más era, Caro? Perdón. Contigo. Contigo. And you? With you. With, ¿no? With you. With you. Con. Okay, with you. Muy bien. With you. With. Very good. He has to throw the ball with you. Mira, todo lo que aplicamos. La regla de la S, presente simple, los dos caracteres, ¿cierto? De eso se trata, de hacer las cosas con un orden para que de verdad nos demos a entender. Luego tenemos el verbo win, creo que ese ya lo vimos en la clase pasada, ¿o no? Creo que sí, ¿no? En el anterior que los dictamos. Win era el verbo. Finish. No, win era el Pero el verbo dibujo aparece el finish. ganar. No, finish era otro. Win es el verbo Por eso, ganar. pero por el dibujo del verbo de la clase anterior era finish. ¿Sí? ¿Y era este mismo dibujo? Se No. parece. ¿Sí? Bueno. Parecido el muñeco. Ya. Bueno, win es el verbo ganar. ¿Ok? Win es el verbo ganar. Vamos con el verbo feel, miren. Feel es el verbo sentir. Feel, ¿cierto? Y por acá estos sí los vimos la clase pasada, pero vamos, recordemos. Begin to work. Begin to work. ¿Ok? Es el verbo comenzar a trabajar. Comenzar a trabajar. ¿Ok? Luego tenemos el verbo ask, que es el verbo preguntar. ¿No? Porque preguntar no es question. Question es pregunta. Preguntar es ask, el verbo, la acción. Send a letter to. Send es el verbo enviar una carta a. ¿Ok? Luego tenemos el verbo flee. Flee es el verbo huir. Huir de algún lugar. Bring. En este caso, the resume. Bring es el verbo traer. Traer algo. En este caso, the resume, o sea, la hoja de vida, the curriculum. Bring, traer. ¿Cierto? Forgive es el verbo perdonar. Shine the shoes, brillar los zapatos. ¿Ok? Luego tenemos bet, que es el verbo apostar. Luego está el verbo mime, una MM, ¿no? Mime, hacer mímica, mime. Luego está el verbo choose, que es el verbo escoger, miren. ¿Ok? Luego está el verbo sign, que es el verbo firmar. Y luego teníamos mop the floor, trapear el piso. Mop the floor, ¿cierto? Entonces, miren aquí este pequeño ejercicio que tenemos aquí en el libro. Entonces, ¿cuál sería el before para her? El que está antes del verbo. She. Muy bien. She es el que está antes, her es el que siempre está después. Para you, ¿cuál es el after? El que está después del verbo. You. Muy bien, es el mismo you, pero la traducción es diferente. ¿Quién es el before para me? Ay. I. Very good. ¿Quién es el after para they? Them. Them. Sí, señores. ¿Quién es el before para us?
We. Muy bien. El after para it. It. Ya, no es el mismo. ¿Quién es el after para he? Him. Him. Muy bien, him. Ahí tenemos, miren. Entonces, esas palabritas tenemos que aprendérnoslas de memoria porque las tenemos que utilizar en demasiadas situaciones, ¿no? Entonces, miren, ahí hemos finalizado nuestra temática de este libro que parecía, mejor dicho, no, complicadísimo, ¿cierto? Pero nada que ver. Entonces, vamos a practicar un poquitito esos resultados, ¿no? Porque en la clase anterior no pudimos hacer eh, unas actividades completas. Una porque pues en la Semana Santa nos faltó personal. Vamos a ver. Aquí hay una actividad planteada. Ah, no, aquí no está, permítame. Voy a retirarla de aquí. Voy a quedarme con, ya les digo. Mm, mm, mm. Aquí está. Estoy abriendo un Word donde vamos a hacer una práctica de una conversación, ¿cierto? Voy a dejar de compartir el libro. Igual ustedes pueden tenerlo a la mano para que de pronto recordemos algún verbo o algo que a ustedes se les olvide. Pero entonces vamos a hacer acá nuestra práctica. Está lento este computador abriendo archivos. No sé por qué. Y es un Word simplemente. Entonces, voy a compartir el Word que está. Bueno, voy a irlo compartiendo. Está lenta la apertura. Aquí está. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí habíamos hecho un club de conversación acuérdense de los videos, de los primeros 6 videos, ¿cierto? Ahora vamos a hacerlo con nuestro PCPS, ¿ok? Miren que aquí tenemos un PCPS. Pero hoy, ¿no? Voy a aumentarle unos pasitos. Voy a aumentarle unos pasitos porque miren, ya tenemos aquí recorridas varias estructuras. Tenemos el be doing present, ¿no? Voy a marcarlas. No, está re lento este computador. Bueno, entonces miren, tenemos be doing present, tenemos be doing past, tenemos simple present,
tenemos ability present, ability past, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos hace falta? ¿Qué hemos aprendido acá? Podemos sumarle aquí, antes de nuestro by, podemos utilizar un future to, ¿cierto? Entonces yo voy a colocar aquí que vamos a hacer una phrase en future to y le voy a colocar que apliquemos un character after, o sea, que utilice 2 caracteres, ¿cierto? Y aquí le vamos a pedir que por favor haga la question de ese paso anterior. ¿Okay? Luego le vamos a decir que a esa pregunta le demos la respuesta negative answer y acá le damos un agreement either. Y ahí sí nos podemos despedir. ¿Cierto? Mire, porque ya tenemos 2 temitas que hemos metido últimamente. Bye, bye, ¿cierto? Entonces, mire, es identificar. Yo no le estoy dando a usted ni la oración ni nada. Le estoy dando es la parte de un PCPS que usted hace con un compañero. Entonces, yo le voy diciendo, hágame esta fórmula, aplíqueme esta estructura y dígame algo. Y usted debe escuchar lo que el compañero dice porque se supone que la conversación va, lo que el compañero me dice, yo le hago la pregunta. Miren, paso 1, le doy 3 saludos, pero que el estudiante que me va a ser mi compañero me pueda responder, ¿cierto? Luego el estudiante A hace una frase, miren, ¿en qué estructura? En be, doing, present, el ando, endo. Y el estudiante B le hace la pregunta de esa oración que el compañero le acaba de decir. Por eso hay que poner mucha atención y hay que pronunciar bien y hablar despacio y hacerme entender. Luego a esa pregunta que su compañero le hace, usted le responde de forma afirmativa y a esa afirmativa usted le va a hacer un agreement. ¿Qué agreement puede hacer? Solamente el tú, ¿cierto? Porque es afirmativo. Luego, el otro compañero vuelve y hace una pregunta en be doing past, el ando endo, pero en pasado. Y el estudiante B la responde de manera negativa, a lo cual el estudiante A le debe hacer un agreement. ¿Qué agreement le sirve? Solamente el either, porque lo está respondiendo de manera negativa. A esa negativa usted contradice. ¿Con qué la va a contradecir? Con una oración positiva. ¿Por qué? Porque le están haciendo ya le están haciendo un agreement either y esa oración es negativa. La contradicción es hacerlo con algo positivo. Y cambia algo, ¿no? En la oración, o el verbo, o el sujeto, o un día, o algo para que sea una contradicción. Ahora, luego hace aquí una frase con presente simple en el paso 6 y el estudiante B debe hacerle la pregunta de esa oración que su compañero hizo, a la cual su compañero responderá de forma negativa aumentando un nor, las formas ni. No quiero esto ni tal cosa. Luego el estudiante B le hace una frase con habilidad en tiempo presente. ¿Qué es habilidad en tiempo presente? Pues utilizando can. Y a esa habilidad, a esa frase, usted le hace la pregunta para que su compañero la responda de forma afirmativa, adicionándole un end de lo que él quiere, según lo que usted ha dicho. Luego, usted hace una frase con habilidad en tiempo pasado, o sea, con could. Y a esa frase, ¿no? Usted le hace una pregunta, pero de manera negativa. Quiero ver a ver cómo se la ingenian, o si no, para que aprendamos a hacer preguntas negativas. Prácticamente, como los secretarios son los que hacen las preguntas, usted simplemente lo niega al secretario, eso es todo. ¿Cierto? Y de una vez le pone también un but. Por ejemplo, no pudiste comer pollo, pero sí pudiste comer pescado. Es una pregunta, mire. Y a eso, ¿cierto?
Ah, perdón, aquí hay un enredo, perdón. Es una frase esto, ¿no? No es una pregunta, es una frase en ability past. Y usted hace una negative answer con contrary but. Ah, no, de lo que quiera. Aquí sí no importa, cualquier, ¿no? Any structure. Ah, sí, no tiene nada que ver, porque aquí usted tiene una frase, usted no les hace una pregunta de esa frase. Simplemente cualquier estructura, usted hace una pregunta negativa y con una contradicción. Para que a esa contradicción, pero aquí tendría que responderla, discúlpenme, aquí la vamos a responder, ¿no? Answer. Entonces, la anterior es negative question. Affirmative answer. Ajá, negative no es answer, sino question, sí, perdón. Ya, una pregunta negativa. Me confundí. Aquí es una frase y se sale totalmente. No tiene nada que ver con esta. Simplemente que es la frase. Aquí es una pregunta negativa con cualquier estructura. Si quiere, puede hacerla con habilidad en pasado. La responde de forma afirmativa y ya. Y luego aquí hacemos un question con futuro 1. La responde de forma negativa. Él le hace un y con un agreement. O sea, dice negative answer. Así, ya. Luego hace una frase en futuro 2. Aquí no, hagamos el agreement nomás. El agreement y acá pongamos el end. Al agreement le hagan un end. Listo. Luego hacen una frase en futuro 2 y utilizan 2 caracteres como lo que aprendimos hoy. Y a esa la convierte usted en pregunta, la responde de forma negativa y le hacen el agreement. Miren de fácil. Son cosas que ya ustedes estas palabras gramaticales las reconocen porque las hemos utilizado, ¿cierto? Entonces, eso nos da la posibilidad de entender de qué se trata. Entonces, vamos a hacer, estamos 3 personitas, ¿listo? Entonces, vamos a hacerlo para que participemos todos. A una personita le toca hacer la conversación doble, porque ni Sarita ni Berno pueden hablar, ¿no? Entonces están presentes simplemente en la reunión. ¿Y entre los Creo tres que no Sarita podemos también hacer está. eso? No sé No, si para no ella se repetir, refiere. entre los tres el uno responde, tú Parece dices, que sí. alguien lo... Sí, por eso les digo. O sea, entre ustedes 3. Carolina, ¿qué tal? Ajá, a alguien, sí, a alguien le toca repetir. A alguien repite la. Igual van a repetir, porque van a ser de estudiante A y de estudiante B. Y el que más tiene oportunidad de repetir, pues mejor. Ok, entonces, claro, de eso se trata. ¿Listo? Entonces, respiremos profundo, ¿no? Analicemos, tengamos a la manito ahí como algún verbo, ojalá esos últimos que vimos para que antes se nos graben, ¿cierto? Y podamos hacer esta pequeña práctica conversacional, para que siempre no nos olvidemos que es una buena herramienta, es una guía. Luego lo podemos hacer de manera ya coherente, ¿no? Aquí puede que suene muy incoherente algunas cosas, pero estamos aplicando estructura. Lo importante es aplicar la estructura. Tratemos de pronunciar bien. Si el estudiante, usted no le entiende lo que dice, entonces, can you repeat me? ¿No? Puedes repetirme. O please repeat again. Pues repíteme nuevamente, por favor. Si aún así de pronto no, la persona sigue cometiendo algún error, entonces si gusta y usted sabe que está cometiendo un error, diga lo que, por ejemplo, y está haciendo la pregunta mal, entonces usted repítale la pregunta bien. Dígale, you told me, tú me dices, you tell me, tú me dices esto, ¿no? Dice, can you, ta. Ah, sí, te va a decir la persona, yes, of course, ¿listo? Entonces traten, yo no voy a intervenir, solito se tiene que ir. Vayan viendo en qué paso van, ¿no? No se olviden del paso, por favor. ¿Ok? Entonces, let's begin. Vamos a comenzar. Virgen Santísima. Vamos con las chicas, las damas primero. Sobre todo Angelita ella. y Carito. No, pero eso está enredado. Está fácil. Ajá. No, no está enredado.
Porque usted sabe que es lo bueno, que mientras usted lee el título de lo que le piden, usted se está olvidando de pensar en español, más bien está armando solo la estructura, me está organizando el 1, 2, 3 en estructura, está guiándose por la estructura, no está pensando, voy a decir tal cosa y adaptarla. No me vayan a estar preguntando cómo se dice, no. Si no saben cómo se dice algo, no lo usen. Utilice solo lo que hemos aprendido, ¿cierto? Como un niño pequeñito, cuando sabe hablar español, solo con lo que sabe. Y por eso, si quieren, tengan a la mano su vocabulario de los verbos, si quieren, de los que vimos hoy, para que lo tengamos más presente. ¿Ok? Entonces, let's begin. ¿Quién es student A? ¿Quién es student B? Igual van a hacerlo de las dos formas. ¿Quién quiere comenzar como A? ¿Quién quiere comenzar como B? Hey, ¿Empiezas, Angelita? Sí, que empieza Angelita. ¿Quién va a ser A? Esos son 3 saludos, ¿eh? La primera sí. Angelita va a ser student A y Carito va a ser student B. Y Dakin va a poner mucha atención. Así Ay, bien, ay, ¿Y yo lo haré solo, Caro, como? porque Dakin tiene que hacerlo perfecto ya oyendo a las chicas. ¿Yo lo tengo que hacer solo o cómo? Dakin no se puede equivocar. ¿Cómo? No, tú tienes que hacerlo con alguna de ellas le echamos ahora el numerito para que escoja y que por suerte Ok, le toque contigo. Entonces tú pones atención mejor, cómo lo vale. hacen para que de pronto alguna cosita que se te ha olvidado o algo, que le pongas mucha atención, ¿ok? hello, Carol. How are you? Listo, Hello, entonces, Angelita. I'm fine, let's thanks. begin. And you? Comencemos. Fine. She, she, no sé, estoy desconcentrada. She, Sí, es como un tema, problem. así es más fácil con sí, un no tema. sé de qué trata. Relax. No, aquí vamos a hablar incoherencias, listo. No problem. Solo vamos a aplicar estructura. Tengan ahí el Bueno. vocabulario a la mano. Sí, no Entonces, importa. Después ya lo vamos a hacer de manera más coherente, ¿no? she is showing the car. She's showing the car. No, perdón, no. You are showing the car. Is he showing the car too? Yes, I am showing the car. Parece que dijéramos así. I'm showing the car too. Between past. Was she? Bueno, was she? Question. No, was she winning yesterday? Was she? No. No, she's not. She isn't winning yesterday. I was winning yesterday. I was winning. Estamos no winning yesterday either. But I was writing a letter yesterday. But you feed
you feed the cat today? Does Roger feed the cat today? Today? No. Roger doesn't feed the cat today, nor the shower, the cat. The king can listen us. Can Duncan blow now? Yes, the king can blow now and he can sell flowers too. One moment. Okay. Ability part, listo. In the 9 abilities. En paz, ¿no? Sarita could not receive the class today. Could not she receive the class today, but could she study in the house? Yes, he can study in the house. Is study. Will Sarita be in class on the Wednesday? No. She will. Excuse me, repeat me the verb. Will Sarita be in class on Wednesday? Yeah. No. Sarita will not be class in Wednesday. Okay. I will not be in class on Wednesday either, and Daekin will not be in class on Wednesday either. They are going to travel y son dos oraciones, a ver, will o sea, la frase fatal, disculpa, ¿no? Voy a preguntar la frase future to con carácter. Ajá.
sí, está bien lo Ponle que un hiciste, objeto está pronombre bien en lo que alguno. acabaste de decir, ahora compártelo ¿Otra con alguien oración? más, que fue lo que O el aprendimos amigo. hoy. Going to travel. Tú dices que no, tú dices que él va a Ah, viajar ya. o que ella va a Entonces, viajar o que yo voy a viajar they are con will, él, con ella, con perdón, they nosotros, are con él. going to travel with me. Ujú. Is Berno going to travel with you? No. Berno is not going to travel. With me. Ujú. Ujú. I am not Me, ¿no? going to travel with you ¿no? either. Ok. Bye, Caro. Te la pierdes See del you later, viaje. bye. Y no vamos a venir a clase el miércoles. Y mira, miren, muy bien, muy bien, excelente. Miren, ahorita porque estamos listos, lo que ustedes dicen, como lo hacen de manera incoherente, a uno le resulta difícil, ¿no? Que es como cuando a uno le dicen, ay, ¿tú hablas inglés? Dime algo. Eso me parece algo bien chistoso, porque cuando te dicen Ujú. así, tú no sabes de qué hablar, qué es lo que está pasando aquí, simplemente soltar frases al aire, ¿no? Que es lo que estamos haciendo aquí, pero aplicando una estructura coherente. En cambio, cuando ya yo no te tengo que poner, de pronto te tengo que poner este recordatorio, pero ya te doy, hablemos de un tema en específico y tú ya le haces las preguntas concretas, pero pues en este caso lo que pasa es que solo tenemos un sí y un no. No hemos aplicado ni dónde, cuándo, por qué, a qué horas, qué es lo que vamos a hacer en el libro que seguimos, que vamos a continuar si Dios quiere. Entonces, esa es la cuestión, ¿cierto? Y miren que ustedes al final de todos modos tratan de ponerle sentido, miren, y es chévere. De eso se trata, irle poniendo sentido, teniendo en cuenta yo, porque les marco aquí la estructura, pero ustedes ya después sin marcar yo la estructura podemos hablar de algo y establecer conversaciones, por lo menos de estas 15 preguntas y poder entablar cosas con coherencia. Muy bien, las felicito, chicas. Ahora vámonos entonces con Daikin. Carito y Angelita, regálenme un número del 7. 1 al 10. 5. A ver, Carito, Angelita. Yo estoy aquí sudando. Ah, esta es de No, lo fuerte, hiciste esta bien. chica. Sí, tranquila. Mira que así. Y mira que tú tratas de ponerle sentido y súper chévere se puede, ¿cierto? Entonces, genial. Y ahorita porque estamos muy contenidas con las estructuras que les pido, porque quiero que las repasen todas. Pero cuando ya yo les digo, no, marque, trate de hablar normal, pero aplicando estructura, ya me di cuenta, ¿cierto? Y usted en su cabecita tratará siempre de las estructuras que usted ya sabe, hacer uso de ellas para poderse comunicar, no estar, como digo, no. Con lo que tengo, tratar de hablar, ¿cierto? Muy bien. Entonces, Daikin, como Angelita ya hizo el student A, vamos a ponerla a ella como student Ok. B y tú vas a quedar como student A. ¿Listo? Hi, Angelita. How are you? Ok, entonces, Hi, let's go. Danky. Fine, and you? Vamos. Yeah, thank you. Present. Okay. I go the running. Ok, esa carita tuya, cara, ya me dijo que estoy mal. Ok, entonces, Imagínate, antes te ayuda la carita. Es que de eso se trata. Ese ejercicio es para reconocimiento de estructuras. Porque cuando ustedes me vayan a hablar a mí
y no sepan qué estructura utilizar y seguimos echando palabras al aire, no sirve, no hemos aprendido entonces. Acuérdate ok. de aquí, Entonces andos, sería, endos, los doing. Ahí no dice futuros. ok. Entonces, Angélica, I am running in the morning. Are you running in the morning? Yes, I am running in the morning. Carolina, no, Caroline is La running frase. too. Dime. Running too. Run. Como rana voy a acordarme, running. Running, ¿no? Se dice Entonces run. Carolina is running Ajá. too. Correr, running. Ajá. Ok, vida en past. Bueno. Were they flying every day? No, they were flying every ¿qué? Day. No, they were flying every day either. But I am prepared the cook. ¿Dónde es que estamos? Perdóname. Allá. But I am preparing to. ¿Se dice? Preparing the chicken, pongamos. Okay, a ver. Phrase. I should this car. I should show. Okay. I show I show. the ¿no? disc. I No, show. I show Sí. the disc car in the moment. Now, mejor. The moment. No. Sí. Does you show the disc car tomorrow? Do you, perdona, excuse me, do you show the car in the morning? No. I not. Ay, perdón. I do not. No, I do not show in the morning. Nor. Show the car. ¿Cómo? Show the car. Show the car, okay. The morning. Nor. Nor buy.
No compro. A ver. Nor buy. Normal puede ser, ¿no? Teacher. Y comprarlo. Lo. Por ahí suena mejor, ¿no? Entonces la dejo ahí. Por ahí suena. It. Comprarlo. Ni comprarlo. Vale. Nor buy it. Nor buy it sería, ¿no? Ok, ¿dónde vamos? Voy. Ni comprarlo. You can help me with Angelita, no estamos en ability present. Es phrase, creo. Pero you can, yo puedo. Ah, ok. Teacher, ayúdame. Haga sí, haga no. Que sacó la carita. You can Na. you can maim in the park. Okay. Can you main in the park? In the park? Yes. I can mime ¿cómo es que es? Mime in the park and okay, and walk in the street. Okay. Ability past. You could play the volleyball yesterday. No, I could not play basketball. Play volleyball. Play volleyball, but I could I could paint the windows. Y ya no fue. Claro, afirmo a la que hice yo o la que me dijo ella. Question. Okay. Excuse me. Es una oración negativa y ahí dice negative Entonces, question. could you... Ajá. pero con lo que él dijo, ¿no? Could you... Other phrase? Puede ser, sí, ¿no? Could you... Play the volleyball. Couldn't. Pero negativa, entonces sería couldn't you. No pudiste. Could not. Couldn't could you, not. porque dice pregunta negativa. Yeah. Couldn't Sería con la contracción, ¿no? Couldn't. You play baseball yesterday, but por ahí mismo va, but muy bien. Claro, mira, no pudiste tú jugar béisbol. Entonces, could ayer, not pero you could pudiste jugar básquetbol. Negativo, ¿no? Could you play couldn't you play basketball yesterday, but
you could run in the street. But could you? Igualmente. Could you But could you otra could vez? you run Estamos in the todos street? preguntando. In the street? Could you run? Can you run in the street? Okay. Yes. Muy bien. Yes. I can. I could run in the street. Will you drive to Bogota? No. I will not drive in Bogotá. She ¿qué estamos utilizando? Will, ¿no? She will travel to Bogota and I travel to Bogota too. No. ¿No? ¿Qué dije? Nada. Okay. Continue. Okay, entonces, Ya phrase. están cansados, ya están cansados. Las neuronas, mucho ejercicio. I am going to read. Okay. I am going to Con read otra persona en la oración, dice ahí, ¿no? Con lo que aprendimos hoy. to Peter. Okay. No, pero no I quiero am nombres going propios. to read Vamos con los caracteres. Nombres propios es muy fácil. to her. Are you going to read to her? No, I am not To her? going to read to her. I am going to read either. Bye. Thank you, Angelita. Thank you. Bye. Bye. Muy bien, chicos. ¿Sí ven que sí se puede? Ok, aquí Angelita le hizo a una negativa, le hizo un agreement to. Yo dije que estaba cansadita ya. Si me dicen, no, yo Tampoco, no es que hago sí tal me cosa, confundo no con haré ese tal cosa, either. y tú me dices, yo no haré tal cosa también. Digo tampoco, ¿cierto? Y es negativo. A algo negativo le hago un acuerdo, es repetir como lo ahorita del otro, o sea, que tocaba en negativo y hacer un agreement either. Pero no hay problema, ¿no? Pero miren, así es que vamos forzando a la cabeza a pensar en inglés. Porque ustedes lo que hacían cada vez que miraban esto era, ¿qué estructura es? ¿Cómo le hago?
no es armar desde el español. Por eso no se debe hacer eso. Esto sirve a que usted rompa y siempre vaya a la estructura para poder hacer lo que vaya a decir, ¿cierto? A buscar en su cabecita la estructura. Y bien, Daikin, te vi bien. Al principio yo, cómo así que going to y que ing y que todo eso? Pero bien, ya, concentradito. Muy bien, chicos, los felicito a todos tres. Lo hicieron excelente. Y de eso se trata, ¿no? Que después ya le vamos poniendo coherencia a las conversaciones, pero con estructura y con todas las cosas que tienen que ir marcadas allí. Muy bien, los felicito, chicos. Entonces, ¿qué les propongo? Les propongo que ojalá el día de mañana, ojalá yo me sorprenda el miércoles por la mañana, quiero revisar en la plataforma que traten de hacer ese examen final, ¿no? Ojalá hoy o mañana, como ustedes quieran. Traten de entrar a la plataforma y hagan ese examen final del nivel 1. A ver cómo les va. A ver qué tal. ¿Cierto? Ustedes saben que igual se puede repetir. Así no Claro, hayan hecho las disculpa. otras actividades. Traten de hacer el examen. A ver cómo me les va. ¿Cuánto era el porcentaje ¿Listo? de Se sobresaliente o sorprenden por así ustedes, a ver, con decirlo? ustedes mismos. ¿Eh? Ay, Sobre, sobre 70 pasas. Menos de 70 lo pierdes. Entonces lo puedes volver a repetir. Dices, a ver, no, porque de eso se trata. Ustedes están aprendiendo. Se están midiendo. En la plataforma queremos que ustedes se practiquen y se midan, ¿no? Yo no sé a quién les diga estás bien, estás mal. Yo los veo muy bien. Lo más seguro, ¿qué les va a servir la plataforma? Para practicar mucho los vocabularios. Les va a servir muchísimo para corregir pronunciación. Eso te iba a preguntar, Caro. Las de reconocimiento de voz no me funcionan, o sea, nunca Son me, que les van a servir bastante. me capta. Es Ajá. horrible. ¿Si lo hacen desde qué? Bueno, verán, les cuento. Si lo hacen desde el celular, no les va a coger, porque la plataforma de Moodle, desde el con el celular, no les va a funcionar, tocan en computador. Segundo, si tienen ruidos alrededor, un televisor prendido, alguien hablando, no les va a coger el reconocimiento de voz. Esa es la diferencia. Es muy sensible ese programa Moodle a lo que es reconocimiento de voz. Entonces, si alguien más está hablando ahí cerquita, tenemos música, un televisor prendido, no lo hace. No lo va a coger nunca. Y si no las coges, porque estamos pronunciándolas mal. Si tenemos todo lo demás como es. Entonces, No, y trata de más hacerlo. encima ahora que Angelita tengo tuvo el dañado mismo el problema compu. al principio, ¿sí o no? Porque tenía Pero sí te cosas de funcionó ruidos ya. alrededor. No, o sea, no me reconoce audífonos, ni audífonos, ni el micrófono del compu. Sí, yo siempre estoy con diadema, pero no me dio. Voy a intentarlo, no es porque en ninguno de los capítulos. Yo ya hice todo hasta el examen final, pero sí, eso fue lo que no pude. Y otro juego que es como ¿Quieres ser millonario? O algo así, tampoco pude como entrar, no despliega. sí, claro. Sí, me Pero el cuenta juego si se puede o no, millonario, es más como para saber. A ver, tengo que Ujú. revisar. A ver, Sí, voy voy a a mirar. intentarlo otra vez. ¿Listo? Voy a Ujú, Listo. Ok, pero a ver, ujú, haz esa prueba, Carito. Cuando hay ujú. sonidos Listo, alrededor, Caro, yo si la hay intento. alguien hablando, no te va a coger ni aunque te pares de cabeza. claro que el Vuélvete Millonario no me funcionó No y te yo lo pega. estaba haciendo en computador. Bueno, ok. ¿Y Daikin qué me decía? ¿No? Bueno, voy a mirar a ver qué tiene. Voy a mirar de pronto a ver si hay algún. Porque sí, es chévere que ustedes me digan cosas así y yo he mirado y ya, por eso quiero ver yo. La gente ya que ha hecho, uno puede entrar a hacer calificar, podemos compartir cosas que hemos hecho en la plataforma, ¿cierto? Pero sí quiero ver cómo les va en el examen y ojalá el miércoles que yo vaya en la mañana o en la tarde, yo revise, vea que lo hicieron y miren, entonces al repetirlo y todo, o sea, no se trata de quién gana, quién pierde. La primera vez, pues el que le fue súper bien, genial, muy chévere. Si le va regular y perdió, repítalo por lo En menos el para que su nivel se examen hay tenga. Y también miren para que de hablar. tanto repetir uno se vuelve bueno en algo. Y de eso se trata. Esos recursos son para Carolina, eso. que lo hizo. ¿Listo? No hay. No, solo listening, writing y reading. O No me sea, he leer, fijado, la verdad. Hace escribir y tanto escuchar. tiempo Es que como Pero es audios revisaba para que eso. tú puedas responder. Ujú, Ah, ok, thank you. ujú. Ah, Bye. muy bueno, mira. Listo, chicos. Entonces nos vemos el día miércoles a Ujú, las muchas 7. gracias, Caro. ¿Listo? Ujú. Entre martes y miércoles ya te llevo el libro, cariño. Y a Listo, ver Caro. Bye. Muchas gracias. a Bye. practicar. Ya los demás, pues Bye. así no hayan entrado, ya se pueden Bye. practicar. Bueno, Bye. bye.
Bye. Bye. Bye.